Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si estás seco espiritualmente, seguramente estás bebiendo de la fuente equivocada. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes y continuamos con la serie titulada Enseñanzas de Jesús. Y compartiremos el sexto tema de esta serie, Vengan y beban. Primavera 1020 AM. Tú nos creaste con un propósito. Vengan y beban es el tema de hoy y nos acompaña el pastor William Alarcón, pastor de la comunidad Vida con Propósito, sede Girón. Pastor William, muy buenos días. Muy buenos días, Betty, muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Es un placer acompañarles nuevamente en esta mañana y bueno, que el Señor nos bendiga por medio de su palabra y que su Espíritu nos guíe. Apreciado oyente, le recordamos que usted puede escucharnos a través de nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Ahí encontrará las diversas series y los temas emitidos en este espacio. Al igual puede suscribirse al canal dando un clic en la parte inferior y aparecerá una campanita con el mensaje suscrito. Así podrá recibir todas las notificaciones de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor William, continuando con la serie Enseñanzas de Jesús y hoy con el tema Vengan y beban, ¿a qué clase de invitación se refiere? Bueno, es una invitación hecha por el Señor Jesucristo y es una invitación a beber de un agua que suple una gran necesidad, no física, sino espiritual. Pastor William, usted habla de agua para una necesidad espiritual. ¿Por qué? Mire, Betty, todos tenemos necesidades, que deben ser suplidas, ¿no? Y una de ellas es la sed de Dios. Pero esa sed de Dios solo puede ser suplida por Dios mismo. No hay otra fuente de la cual nosotros podamos beber y suplir dicha necesidad. Esta sed no puede ser suplida por la religión. Así que esa es la invitación del Señor hoy. Vengan y beban de mi agua para que su sed espiritual sea suplida. Pastor, ¿por qué es tan importante esta agua que nos ofrece el Señor? Mire, todos los seres humanos pues perdemos diariamente agua y necesitamos reponerla. Miren, nosotros no poseemos mecanismos de almacenamiento de agua en nuestro cuerpo. El agua en nuestro cuerpo es tan necesaria e importante porque de ella depende gran parte de nuestra vida. Además, el agua se hace necesaria para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Así que una de las recomendaciones es tomar agua el agua, ¿no? Bueno. Mire, por ejemplo, necesitamos agua para la correcta excreción de residuos, para la evaporación de nuestros pulmones, para la evaporación por la piel, que es el sudor, y un buen equilibrio en nuestras vidas del agua en nuestro cuerpo, entonces hace que nosotros nos mantengamos saludables. Así que no conservar ese equilibrio pues traerá consecuencias a nuestro cuerpo en general. Si el agua física es indispensable para la existencia de nuestra vida y el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, pues el agua que el Señor ofrece es indispensable para nuestro equilibrio y buen funcionamiento de nuestra vida espiritual. Pastor, ¿qué pasaje utilizaremos en este día para la enseñanza? Bueno, vamos a utilizar el capítulo 4 de Juan, de manera que le pido que me ayude con la lectura, Betty. Bueno, pastor, entonces es Juan 4 del 1 al 30. Sí, señora. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue a Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno de Jacob que había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo: «Dame un poco de agua».
Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua de vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas estas cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó: ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Pastor William, ¿nos puede decir en algunas frases de qué trata este capítulo más exactamente? Bueno, Juan, que es el escritor, nos dice que camino de Judea a Galilea y pasando por Samaria, Jesús habla con una samaritana a quien le ofrece el agua que da vida, le muestra cuál es su condición, le enseña cuál es la verdadera adoración, y muchos samaritanos creen en Jesús como el Salvador. ¿Qué ideas centrales podemos extraer de este relato? Bueno, quisiera nombrarle 2. Una es que el agua viva produce vida. Y número 2, a Dios se adora en espíritu y en verdad. Y a manera entonces de aforismo, yo quisiera decirle lo siguiente: mire, la sequedad espiritual de muchos es producto de estar bebiendo de la fuente equivocada. ¿Qué produce el agua que Jesús nos ofrece? Mire, quisiera mostrarle 3 resultados de beber esta agua. Lo primero es que esta agua nos ofrece vida. El texto dice en el versículo 14: pero el que beba del agua que yo le doy nunca más tendrá sed. El agua que le daré brotará dentro de él como un manantial que da vida eterna. Entonces puede ser que usted se esté sintiendo vivo, mi querido hermano, mi querido oyente, en este instante, pero si usted no tiene vida espiritual, realmente usted está muerto. Pastor William, entendiendo que los judíos y que los samaritanos no se la llevaban muy bien y que tampoco era bien visto que un rabino hablara con una mujer, y menos a plena luz del día, ¿cómo se da esto? Mire, para Jesús son más importantes las relaciones que las separaciones raciales. Para Jesús es más importante la vida de un pecador que el qué dirán los demás.
Mire, los judíos consideraban a los samaritanos racialmente mezclados, religiosamente paganos y ritualmente impuros. Los samaritanos odiaban a los judíos porque ellos le habían destruido su templo en el año 1128 a.C. Así que los judíos radicales no consumían comida preparada por los samaritanos, pero para Jesús nada de esto importa cuando de la salvación de alguien se trata. Y Jesús inicia un diálogo, traspasando estas barreras de índole racial, de género, ritual, moral, pidiendo un poco de agua física a cambio de dar agua viva. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús, pastor, cuando dice agua viva? Pues que Él es la fuente de agua para los sedientos de Dios. Solo en Jesús hay vida y vida eterna. Mira, hay 2 textos en el Antiguo Testamento que dicen lo siguiente: porque en ti está fuente de la vida y la luz podemos ver, y en la luz podemos ver la luz. Eso está en Salmo 36:9. Jeremías 7:13 dice: Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado. El que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó al Señor, al manantial de aguas vivas. Así que Jesús es el manantial de aguas revelado en el Nuevo Testamento. Solo Él puede dar vida espiritual por medio de su Espíritu Santo. Pastor William, creo que como la mujer nosotros no podemos ofrecer nada a Jesús, pero sí necesitamos mucho de Él. Exacto, mire, la mujer solo podía darle agua estancada que produciría nuevamente sed, y Jesús le está ofreciendo un manantial que produce vida, donde todo el que bebe nunca jamás tendrá sed, como Él mismo lo dijo. Mire, y sabe Betty que la sed de muchos hoy es a causa del agua que están bebiendo. Es una agua infectada. Jesús no está ahí. Quien bebe de Jesús pasará de la resequedad a ríos de agua viva. El agua del pozo produce vida física mientras se beba. El agua que Jesús ofrece es un río que produce vida eterna. Recordemos el aforismo: la sequedad de muchos es producto de estar bebiendo de la fuente equivocada. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com con el tema Vengan y Beban. Pastor William, ¿por qué muchos no beben de Jesús? Bueno, primero porque no han entendido quién es Él. Y para muchos su fuente de vida es su trabajo, su profesión, sus hijos, su esposo, su esposa, su casa, lo material. Se sienten vivos con algo que produce aparentemente vida, ¿no? Mire, quien vive o quien bebe de esto, de las cosas que ofrece este mundo, siempre vivirá con sed. Solo Jesús puede saciar la sed insaciable que tenemos dentro de nosotros. Pastor, ¿cómo Jesús sabe que esta mujer está sedienta de agua viva? Mire, primero ella va a sacar agua a una hora en que ninguna otra mujer iba. ¿Por qué? Bueno, tal vez por su condición, tal vez se sentía vergüenza, no quería exponerse a la burla, a los comentarios de los demás. Y cuando Jesús le ofrece el agua del cual nunca volverá a tener sed, pues ella se interesa. Así que frente a los ofrecimientos de Jesús, nosotros no podemos resistirnos porque son ofrecimientos eternos. Jesús le está invitando a que reconozca que ninguna persona puede satisfacer la necesidad que ella tiene, a que reconozca su sed no satisfecha en los hombres, porque ha tenido 5 maridos, ¿cierto? Pero que Él sí puede satisfacer esa sed. Así que no sé cuál sea su condición, incluso no sé qué es lo que le hace sentir vergüenza. Solo sé que Jesús quiere llenar ese vacío de resequedad en su vida, mi querido oyente. Mire, Jesús sacia lo que nadie más puede saciar. Jesús ofrece lo que nadie más puede ofrecer, que es vida eterna. Hasta aquí hemos visto que el agua que nos ofrece Jesús produce vida. Pastor, ¿qué es lo segundo que produce esta agua que nos ofrece Jesús? Bueno, lo segundo que produce esta agua es veneración. Dice el texto en los versos 23 y 24. Pero se acerca la hora, ya ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu
y en verdad. ¿Qué es veneración, pastor? Bueno, la veneración es un sentimiento de profundo respeto y admiración inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona. A eso es lo que nosotros conocemos como adoración a Dios. Así que solo los que han tomado el agua viva, que es Jesús, están capacitados para adorar a Dios como Él lo pide. ¿Por qué necesitamos del agua que nos da Jesús para venerarlo, para adorar a Dios? Porque, como lo dijimos, muchos le están dando una adoración equivocada a Dios. Otros muchos no saben quién es Dios o no lo conocen y en consecuencia, bueno, se acercan a Dios de una manera que no es propia de un verdadero adorador, de una manera equivocada se están acercando. Entonces, esta mujer tenía una condición que le impedía adorar a Dios de una manera adecuada. Sí, cuando esta mujer se dio cuenta de que Jesús conocía su vida privada, enseguida trató de cambiar el tema. Mire, a nadie le gusta pues que le saquen como las cosas, como decimos coloquialmente, los trapitos al sol. Algunos se molestan, ¿no? Por eso cuando se nos habla de los pecados o problemas, y nosotros procuramos como cambiar el asunto. Mire, el Señor quiere ver en esta mujer que haya confesión, porque sin confesión no puede haber adoración, o sea, no podemos adorar a Dios en nuestro pecado. Pastor, la mujer puso en discusión cuál era el mejor lugar para adorar, si era Samaria o Jerusalén. ¿Por qué hizo eso? Mire, porque ella de una u otra manera estaba queriendo evitar la confrontación que le está mostrando Jesús. Su pregunta era como una cortina de humo para protegerse y no enfrentar su condición de pecado. Ella quiso colocar como el lugar, más no la condición propia. No la condición del corazón, claro. Así que muchos viven tras de esas cortinas, no quieren enfrentar su realidad. Y bueno, Jesús aquí sabiamente condujo la conversación a un punto más importante y él dice que no es la ubicación del adorador lo que importa, sino la actitud del adorador. En otras palabras, lo que Jesús le dice a la mujer es, se trata de ti. Mire, tú puedes tener un lugar, pero no tienes el corazón. No son los lugares los que Dios quiere, son los corazones rendidos a Él para darle la veneración o la adoración que produce el agua viva, ¿no? Cuando Jesús dice Dios es espíritu, ¿a qué se refería? Bueno, a que el espacio físico no limita a Dios. Él está presente en todo lugar y puede adorarse en cualquier lugar, a cualquier hora. Así que Jesús aprovecha el giro de la conversación dado por la samaritana para enseñarle lo que es la verdadera adoración que agrada a Dios. Bueno, pastor, el término adorar significa arrodillarse o postrarse ante una persona de eminencia. ¿Esta es la manera en que Dios quiere que nos acerquemos a Él? Exactamente, el término en griego es proskuneo, ¿no? Y usted mismo lo definió. Mire, pero esta posición o esta postración comienza desde mi interior, desde el corazón. Así que si tengo el corazón correcto, mi posición será la correcta. Y lo digo porque hay personas que se arrodillan delante de Dios, pero su corazón está lejos de Él. La posición muestra mi humillación y el corazón mi condición. Los judíos insistían en la adoración en el templo en Jerusalén. En cambio, los samaritanos designaron el monte de Gerizim como el lugar aprobado por Dios. ¿Qué dice el Señor frente a eso? Bueno, Jesús dice que ni uno ni otro lugar, porque la verdadera adoración está en el corazón lleno de agua viva. Los templos o los lugares de culto pueden facilitar el acto de adorar, pero por más cómodos y mejor adornados que sean, estos no aseguran ni la presencia de Dios ni el agrado de Él. Pero el corazón y la actitud correcta de mi cuerpo, sí. ¿Qué más necesitamos, Pastor William, para tener una correcta adoración? Bueno, conocimiento de la Escritura. Muchos tienen una adoración deficiente porque no conocen a Dios o lo conocen parcialmente, porque ni siquiera leen la Biblia. Así que conocer todo lo que la Biblia dice de Dios nos llevará a adorarlo como Él lo pide, en espíritu y en verdad, ¿no? Pastor, el agua que Jesús nos ofrece produce vida y veneración. ¿Qué es lo tercero que producirá en nosotros esta agua viva? Bueno, lo tercero es valentía. Dice el verso 28 y 29. La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo
y le decía a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Mire, cuando hay vida espiritual hay valentía para proclamar al Mesías. Y la mujer que antes se escondía, que no iba a sacar agua a la hora en que todas las mujeres iban, la que había tenido 5 maridos, la adúltera del pueblo, la discriminada y hasta la rechazada, ahora ya no siente vergüenza, ¿sí? Se ha concentrado, o se ha encontrado más bien con Cristo, ¿sí? Al que tanto estaba esperando. Sus pecados fueron perdonados y sin importar su pasado, corre a contar lo que este hombre había hecho por ella. Así que cuando alguien se ha encontrado con Jesús, no permanece callado. Él corre, grita y habla de su Salvador. Pastor, se me ocurre pensar que porque hay cristianos o se llaman cristianos, pero no proclaman al Cristo de la Biblia. Bueno, tal vez porque hay un pasado que aún los acobarda o porque no han entendido con claridad con quién se encontraron. Creo que les falta esa valentía de Jesús, que Jesús está dando por la falta de conocimiento, ¿no? O tal vez porque dejaron de beber de la fuente que da vida, perdieron esa comunión con Dios, están alejados de Cristo, o tal vez algún pecado que en el momento los tiene acobardados. Sea cual sea el problema o la dificultad, la respuesta es que vuelva a Jesús. Él está esperando darle de nuevo esa agua que da vida. ¿Qué decirle a estos hermanos que han dejado de hablar de Cristo? Bueno, los versos 39 al 42 dicen: muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú lo dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Tenemos un trabajo a realizar y es compartir a Cristo. Así que ánimo, mis queridos hermanos. Cristo nos llama y nos respaldará para que lo hagamos. Y quisiera terminar con esta frase: quien ha bebido de Jesús tiene valentía para proclamar. Y si desea comunicarse con nosotros y con el Pastor William, llámenos por favor al teléfono 315-7790-264. 315-7790-264. Gracias por acompañarnos y que tengan un día de mucha bendición. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía. En la carrera séptima, número 450. En el poblado municipio de Girón, a las 8 de la mañana. En la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde. En la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir.